Comentarles que sé que la exposición tiene que terminar a determinada hora porque empiezan el día de, creo que es el día de los exámenes, así que vamos a iniciar para que sea un poco breve, conciso y podamos compartir un poco más lo que sabemos. A ver, vamos a empezar. Van a estar, dejo claro que voy a estar en movimiento porque tengo la pantalla de ustedes acá y tengo la pantalla del PPT acá. A ver, empezamos. Para hablar de violencia, primero tenemos que tener claro que la violencia en el Perú, como todos sabemos, obviamente, es un problema social que tiene muchas consecuencias, tanto de salud, económica y desarrollo, dentro de cada uno de los seres humanos, por supuesto. La violencia, como sabemos, se instala de manera silenciosa dentro de las familias y es ahí donde ocurre la violencia familiar. El Estado debe garantizar la protección y el bienestar de todos, transformando esta problemática en una prioridad pública. ¿Por qué empiezo con estas observaciones que pueden parecer muy básicas? Porque en realidad es necesario que nosotros conozcamos la problemática para que podamos responder. Entendamos que el derecho responde a la problemática social que cada uno, que existe en nuestra sociedad. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña reflexión, que seguramente a lo largo de esta exposición o al final vamos a volver a tocar. Ustedes saben que existen más procesos penales, o más juzgados penales, disculpen, que juzgados de familia. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué? ¿O se han puesto a pensar si realmente eso debería ser acorde a resolver una problemática social? Si sabemos que, concepto básico de colegio, la familia es el núcleo de la sociedad, ¿por qué entonces no le damos prioridad a los juzgados de familia? Y no solamente me refiero a los juzgados que tienen que ver temas de violencia, juzgados que tienen que ver tenencia, régimen de visitas, desprotección, muchas materias que se encuentran dentro de lo que es el ámbito de familia, que si no se resuelven van a generar más violencia. Quiero saber si alguna vez alguien ha observado esta situación. En todo caso, comentarme si alguna vez se han puesto a pensar en esto que les estoy mencionando. Si alguien desea comentar, sé que la participación, si tuvieran algunas preguntas para ir marcando el esquema, las pueden ir escribiendo, quizás casi al final la vamos leyendo, por favor, pero a lo largo de la exposición seguramente vamos a tener que ir conversando o lanzando algunas ideas para que podamos retroalimentar información. ¿Alguien? ¿Existen más? Por ejemplo, ustedes, más adelante tengo una de las diapositivas, como pueden haber visto, hay bastantes estadísticas, pero hay una de ellas, no sé si la subí, pero existe el portal estadístico del Poder Judicial. Entré a lo que es Lima Este, si no me equivoco, y existen 77 juzgados penales y 22 juzgados de familia. Grande desproporción, tomando en cuenta que el tema de la familia es una problemática y se supone prioridad para el Estado. Inicio con esa pequeña reflexión, porque a lo largo de toda esta exposición lo que yo quiero brindarles es reflexión y que entendamos para qué existe esta ley. Sé que durante el desarrollo de todo este curso, sé que es la última ponencia, sé que es la última exposición y que ya han venido conceptualizando a lo largo de todos estos días lo que viene a ser la ley que estamos analizando. Bien, les dejo con esa reflexión para que vayamos interiorizando. Empezamos entonces con el marco supranacional que viene a ser la Convención Belén-do Pará. Nosotros sabemos que la ley de violencia contra la mujer, que pretende erradicar, sancionar, no solamente se está centrando en lo que es los integrantes de la familia, sino que tiene una connotación inicial, que es violencia contra la mujer. No olvidemos ese concepto. ¿Y cómo es que inicia este concepto? Precisamente con la Convención Belén do Pará.
Y acá vamos a conversar algunas cositas bastante interesantes. Obviamente, la Convención de Belén do Pará establece un marco legal que obliga a los estados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, asegurando el compromiso internacional del Perú en esta causa. Si ustedes analizaron o han revisado, tienen la posibilidad de revisar alguna vez esta convención, se van a dar cuenta que visibiliza el ámbito de aplicación al ámbito público y no solamente al ámbito privado. En este caso, quiero hacer mención a dos situaciones específicas. Hay dos casos muy importantes en la Corte Interamericana de Derecho que tiene en relación y sí y relación y no, y lo van a entender a lo largo de lo que voy a ir explicando. Existió el caso Azul, que seguramente deben haber escuchado porque recientemente se ha vuelto a mencionar. Se trataba de una persona que se autodenominaba gay, que fue detenido sin motivo alguno en la comisaría durante el tiempo de retención que ha estado. Fue golpeado, maltratado, abusado sexualmente. Entonces, en este contexto, podríamos decir, esto no tiene nada que ver con esta ley. No tiene que ver ni siquiera con una violencia contra la mujer. Sí, efectivamente. Pero esto fue el pase para que la convención, para que la Corte Interamericana de Derechos pueda pronunciarse en otro proceso. ¿Por qué? Porque en este caso se empezó a notar la existencia de una discriminación por temas quizás de identificación. No se atrevieron a decir de frente qué es lo que cómo podríamos autodenominar este tipo de maltratos, pero existió un caso, que es el caso Vicky versus Honduras. ¿De qué trata el caso? En términos generales, es una mujer trans, activista, trabajadora sexual, que una noche que casualmente era una noche de golpe de Estado allá, fue asesinada en vía pública por un disparo en la cabeza. Su cuerpo desapareció. Previo a ese incidente, evidentemente fue agredida verbalmente por su condición de mujer trans. Y es así que la Convención Belén do Pará, que es el inicio para el marco legal para que el Estado pueda prevenir, mencionó algo muy importante y trascendente, que quizás no se le presta mucha atención, pero es importante que lo sepamos. Y dice, cuando la Convención habla de mujer, no solamente se refiere a un criterio biológico, sino también a una construcción social de lo que significa ser mujer. Entonces, establece en este caso que la Convención de Belén do Pará, en el extremo que refiere a mujer, debe ser interpretado con los estándares de evolución del derecho internacional. Un dato muy, muy importante que muchas veces se nos escapa, porque existe la pregunta, ¿un trans puede ser, en este caso, protegido? Creo que la respuesta está cuando nos vamos a los antecedentes y a las cosas que originaron esta ley. Seguimos. Es así que el Estado, en su afán de cumplimiento, de querer prevenir, sancionar, erradicar conforme a los parámetros que se estableció en la Convención Belén do Pará, es que inicia esta ley, que es la Ley 3036-4. Sirve como el remedio a la política de Estado que tiene que realizar para proteger a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar. Quiero también hacer mención, ahí pueden observar punto número 2, que si ustedes revisan el anteproyecto de la ley, es ahí donde podemos encontrar los fundamentos supranacionales que nos permiten abordar y entender más el concepto por el cual esta ley ha sido creada.
existe una parte en la página 3 donde habla que esto rige por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención Belén do Pará. Entonces, si esta ley refiere a la Convención do Pará y esta convención ha sido establecida conforme a los criterios de qué debemos entender por mujer, creo que vamos a tener la apertura para poder entender qué casos pueden ingresar en este proceso. No hemos tenido, digamos, casos visibles que podamos manejar, pero se encuentra establecida en la ley. Punto 3, como podemos apreciar ahí, tengo mis notitas. Cuando yo hice, y esto es un hecho para que lo tengamos en cuenta que ocurre en nuestra sociedad, cuando yo recibí la invitación para realizar esta exposición, obviamente me permití compartir en mis redes sociales para poder invitar a personas que puedan sumarse a escuchar esta ponencia. Aparte de haberlo compartido en mi LinkedIn, aparte de haberlo compartido en redes profesionales, la compartí en una red más social. Permítanme un ratito que quiero pedir un vasito de agua. Compartí en mis redes sociales y el primer mensaje que recibí fue, y seguramente ustedes lo han escuchado, se los han dicho, el primer mensaje que recibí fue, ¿por qué no hay una ley de violencia contra los varones? Segundo mensaje que recibí, la violencia no tiene género. Tercer mensaje que recibí, se debe eliminar el término mujer de esta ley. Muchas gracias, por favor. ¿Ustedes creen que debería eliminarse ese término? ¿Ustedes creen que algo de lo que se expresa ahí tiene relación en sí al significado de la ley 3036-4? Escucho a algunos colegas que mencionan, debe eliminarse el término mujer. Y yo me pregunto, ¿por qué? Sí, efectivamente, la violencia no tiene género, todos lo tenemos claro, no tiene género, pero eso no quita que las mujeres deban ser protegidas. Quizás, quizás no, en un mayor nivel estructural, que ya lo vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas, por una estructura patriarcada que ha existido, una estructura social que aún existe. Y quien nos diga en este momento, ya no existe la violencia contra las mujeres propiamente dicha, eso es, bueno, pues ingresamos a las estadísticas que vamos a ver a continuación y vamos a desbordar que la realidad es otra. No como hace 10 años, no como hace 20 años, eso sí que no. Pero ese cambio que se ha realizado, les aseguro que no ha sido porque en algún momento alguien dijo, ya vamos a parar, ya no hay que hacer violencia contra las mujeres. No. Y estoy haciendo esta diferenciación, quizás me estoy metiendo un poco más en el tema de la violencia contra la mujer, porque quiero primero que quede claro que esta ley protege a ambos géneros, si bien es cierto, pero también se tiene un mayor énfasis contra la violencia hacia la mujer. Por eso preguntaba, puede haber quienes opinen lo contrario y están en su derecho, todos tenemos libre opinión, pero es importante analizar un poco, es importante analizar un poquito de eso más. Avanzamos. Como sabemos, esta ley está hecha para erradicar, prevenir y sancionar. ¿A quién? A los presuntos agresores. ¿Y qué es lo que busca de los presuntos agresores? Reeducar, sancionarlos, bueno, perseguirlos, reeducarlos y sancionarlos, o sancionarlos y reeducarlos, si ese es el orden correcto. Entonces, esta ley yo, yo me voy a basar más, obviamente, en el análisis de la 31715. Sin perjuicio, quiero hacer un marco mínimo y general de lo que es la ley. De hecho, que seguramente ustedes ya saben sobre el tema de la legitimidad, que todas las personas tienen la capacidad de poder denunciar estos actos.
También sabemos a quiénes protege, a las mujeres, ya hemos hablado de las mujeres, estamos hablando también del grupo de los integrantes del grupo familiar. También seguramente han hablado de los tipos de violencia, se han hablado de los principios, se han hablado también de las fichas de valoración de riesgo, todos esos conceptos que emanan de la propia ley. Yo me quiero centrar un poquito más en los enfoques, mínimamente, que es lo único que quiero tocar en realidad de esta ley, porque vamos a ir avanzando, acercándonos a la 31.715. Bien, respecto al enfoque que debemos tener en esta ley, es tan importante porque muchas veces la gente solamente analiza la finalidad de la ley, el artículo 1. Permítanme un ratito que estoy con. Ya. Entonces, no debemos perder de vista que cuando aplicamos esta ley, nacen de los enfoques que son trascendentes. Tenemos el enfoque de los derechos humanos, en tanto se tiene que identificar que esta ley está hecha para proteger la realización de los derechos propiamente dichos, de los derechos inherentes a cada persona. Es por eso que cuando una señora o quien haya sido agredida decide decir, no, ¿sabes qué? Ya sea por temor, ya sea porque se arrepintió, ya sea porque la convencieron, desea retirar la denuncia, no se archiva. ¿Por qué? Porque existen derechos más importantes, bueno, derechos trascendentales inherentes al ser humano, que no pueden ser, y disculpas, estoy un poco mal de la garganta, ya, que no pueden ser puestos al mismo nivel de que yo decida sobre esos derechos, ¿cierto? Por eso que continuamos con esos enfoques, importantísimo. Tenemos el enfoque generacional. Comprende realidades sociales de distintas necesidades. Es decir, no podemos tratar igual un caso de una persona adulta mayor como de un menor. Y si solamente, ¿por qué? Porque la necesidad, la violencia y todo lo que puedan marcar a cada una de las generaciones varía. Es importante tenerlo para poder aplicar correctamente esta ley. El enfoque intersectorial. Reconoce como diferentes categorías sociales a los factores. Quiero que me confirmen algo, por favor. Si yo agrando esta pantalla, porque hay letras más adelante que van a ver letras muy pequeñas, quiero saber si ustedes me siguen viendo. ¿Ustedes? Sí, claro, imagino que sí. Esto para acá, para poder visualizarlo mejor y tengamos mayor tranquilidad. Bien. Hablábamos del enfoque intersectorial. Reconoce como diferentes categorías sociales los factores que intersectan en la vida de la persona. Cuando les mencionaba hace 3 diapositivas atrás, o 2 diapositivas atrás, sobre el caso Vicky versus Honduras, en el que hablaban del concepto de la mujer debía ser entendido desde una perspectiva más de derechos internacionales, según el avance del término, cómo se va desencadenando en los derechos internacionales, hablaban y mencionaban que es en este enfoque donde se aplica eso. Es en este enfoque donde se intersectan cuestiones sociales que deben ser protegidas. Tengamos eso en cuenta. Otro ejemplo. Una mujer migrante que se encuentra de manera ilegal en otro país. Es maltratada, es agredida, pero tiene el temor de ir a denunciar porque si denuncia la deportan. ¿Qué ocurriría con los operadores de justicia en esos casos? Si se aplica este enfoque, lo que tendría que suceder es que se reciba la denuncia y no se le deporte, es decir, no se vea con precisamente esta situación ilegal para que la puedan deportar. Se obviaría esa parte. ¿Por qué? Porque estamos aplicando este enfoque.
¿Para qué? Para proteger a esta mujer o a esta integrante del grupo de familia y pueda tener el sentido y pueda sentir la protección del Estado respecto a su situación. Lo que muchas veces no ocurre, lo que muchas veces no pasa. Eso es lo que vamos a ir concientizando. A ver, el enfoque de interculturalidad reconoce la necesidad de diálogo entre distintas culturas. ¿Qué se refiere a esto? Cosa que tampoco pasa, o muy pocas veces pasa. Va, por ejemplo, una quechua hablante al CEN. ¿Qué sería lo correcto? ¿Quién le va a decir sus derechos? Tendría que ser alguien que pueda hablar quechua. Tendría que ser alguien que tenga la capacidad de poder expresarle y decirle cuáles son sus derechos, qué es lo que va a ocurrir. Conforme nos dice la ley, tenemos que informarle, tenemos que decirle cómo va a ser, cuál es el procedimiento, a dónde estamos apuntando, pero no se lo van a decir por falta de este enfoque. El enfoque de integralidad. Este enfoque nos refiere a que confluyen múltiples causas y factores individuales. Por ejemplo, este caso también es interesante. ¿A qué se refiere? Tenemos que entender que la violencia es un concepto integral en el cual pueden, a ver, imaginémonos a la violencia como un círculo. Y dentro de este círculo pueden ingresar varios factores familiares, de sociedad. ¿Por qué? ¿Y por qué es necesario esto? Existen casos en que cuando la víctima, y vamos a poner cualquier miembro de la familia, sea mujer o sea integrante, iba al policía, le preguntaba, ¿cuál es la situación? Y ella decía, bueno, me han pegado, ¿no? Me han maltratado. Vamos a poner el ejemplo clásico para que se pueda entender. Iba al psicólogo y el psicólogo decía, bueno, es que no nos llevamos bien, discutimos demasiado. Entonces decían, una versión es acá y otra versión es acá. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que no se lograba comprender? Que para la violencia existen muchos enfoques, muchas formas en que se puede generar. No solamente es uno, no solamente es porque llegó borracho, no solamente es porque hubo mala comunicación. No, son muchos factores. Tenía miedo de que mi familia se quede, por ejemplo, tenía miedo de que mi familia se desintegre, tenía miedo de que mi propia familia se burle de mí, no sé. Son muchos factores. Seguimos. El enfoque de género. Bueno, solamente este tema, seguramente ustedes habrán escuchado charlas enteras de este tema, porque el enfoque de género efectivamente reconoce la simetría entre el hombre y la mujer. Y es justo de lo que veníamos hablando, y por eso estoy tocando este tema al final de todos los enfoques, porque es un tema un poquito más grande. La simetría de género, la simetría entre el hombre y la mujer es una realidad vigente, actual. Y no estamos hablando de asimetrías, digamos, de derecho, porque hoy por hoy somos conscientes que todos tenemos los mismos derechos, la misma igualdad, la misma capacidad y todo. Pero en este extremo debe ser analizado esa frase que se dice, la mujer por su condición de tal. Una frase bastante, uno a veces se pone a pensar, ¿qué significa por su condición de tal? Significa que la violencia tiene que haberse generado basados en estereotipos de género. Vivimos o hemos vivido, venimos desarrollándolo, nadie dice que no, por supuesto que sí, pero
venimos de una estructura patriarcal. Esta estructura ha hecho que muchos de los varones, y me van a disculpar acá todos los presentes, que yo sé que ellos están acá precisamente para que podamos entender y podamos desarrollar una mejor sociedad. Pero vamos a pensar en aquellas estructuras realmente marcadas, en aquellas estructuras que saben que existen. Quizás ya no aquí en Lima, quizás en ciudades, en sierras profundas, en pueblos más lejanos, cuestiones más profundas, pero existen. Y antes, hace muchos años, existían incluso acá. Y eso es lo que se ha venido mejorando. Lo bueno es que estamos apuntando por buen camino y sí se va a mejorar. Es lo que esperamos. Aunque España, que nos lleva muchos años de ventaja, todavía sigue teniendo problemas de índole patriarcal. Creemos y tengamos la fe de que sí vamos a poder avanzar, que sí estamos yendo por buen camino. Entonces, en esta estructura propiamente patriarcal, que es donde se habla del tema del enfoque de género, que puede ser basado en los estereotipos de género, se dice que el varón sentía o siente la necesidad de controlar, de someter y castigar. Son tres palabras que van a ir, cuando se hable de enfoque de género, suenan mucho. ¿Por qué? Decidió, no sé, pues, salir a la calle en un horario diferente, entonces se le quiebra a la persona que quiere mantener en este caso, como estamos hablando específicamente de violencia de género en contexto de mujer, tengo que poner ejemplos de mujer-varón. Entonces, en esta situación en la que mantenía un control y la persona quiere salir, se quiebra ese control. Entonces, ¿qué es lo que él quiere hacer? Someter y castigar. Cuando existen en casos, existen estas situaciones, es necesario analizar desde un enfoque de género. Porque esto es entendido que la violencia está dirigida a mujeres debido a su género. Existen muchos casos. Disculpen que bajé la mirada, tengo mis apuntes acá. Existen muchos casos. Por ejemplo, para hablar de enfoque de género, un caso muy bonito e interesante es el caso Campo Algodonero. Seguramente lo han escuchado. Por supuesto que sí. Un caso clarísimo en el cual el enfoque de género no fue desarrollado. Una mamá preocupada va a preguntar, a decirle a los de la comisaría que mi hija ha desaparecido, mi hija tiene 17 años, que dijeron los policías, bueno, pues seguramente se ha ido con su novio, seguramente se ha ido a bailar, porque probablemente alguien por ahí la veía a la jovencita caminando en, no sé, pues, digamos, modo quequetona, y en aquellos momentos es donde salen estos enfoques de género, estos estereotipos en los que van marcando. Entonces, ¿por qué se vistía así? ¿Por qué se vistió así? En este caso, Campo Algodonero, fueron tres chicas, tres señoritas. La policía no hizo nada. Dijo, ya regresan en 72 horas. Cosa que seguramente tenemos casos Campo Algodonero acá en Perú un montón, solamente que no han llegado hasta la corte. ¿Qué pasó? Dentro de esas 72 horas, las encontraron muertas. Se determinó que existió una violencia institucional y que no se había aplicado correctamente este enfoque de género, que se había vulnerado. Tal es así que se desarrolló de esa manera. Otro caso que también es muy interesante, que también habla de esto, es el caso Miguel Castro Castro versus Perú, desarrollado acá, donde se trasladaban a un grupo de presas, de mujeres en prisión, y durante ese traslado estas mujeres sufrieron de todo, violaciones, humillaciones,
como están presas, pues que pensaban que no tenían derechos y no se protegía en lo absoluto. Ahora, ahí es donde marquemos la diferencia. Imaginemos, se me viene a la mente, imaginemos este caso, el que acabamos de mencionar de reclusas que son trasladadas y reclusos que son trasladados. ¿Puede existir violencia en ambos casos? Por supuesto que sí. La diferencia es que existe un mayor ensañamiento, vamos a decir, si ese es el término quizás muy crudo, cuando se trata de la mujer desde una asimetría entre el hombre y la mujer. Porque no le insultas lo mismo al varón que a una mujer. A una mujer existen clásicos insultos que son de, digamos, de cultura coloquial en el Perú. ¿Sí? Y esos insultos tienen significados específicos que arraigan estructuras patriarcales. Díganme entonces, ¿por qué tendríamos que sacar el término mujeres de esta ley si aún existe? Quizás no por nuestros colegas que se encuentran en esta reunión, porque son personas con mucha mayor educación, pero existe. Y es necesario que aún se siga protegiendo, porque lo que queremos desarrollar para una sociedad, para un mejor futuro, para un mejor derecho, es que esto vaya reduciendo, por un bien, simplemente por un bien social, por un bienestar social. Entonces quería dejar marcado eso de la diferencia entre el enfoque de género. Para más análisis pueden, como les mencioné, revisar esas dos casos bastante que nos permiten entender cómo debe ser analizado el enfoque de género. Vamos a ir avanzando un poquito, ya que estamos hablando del enfoque de género, de las mujeres, de los casos que se dan. Como pueden observar, tengo un gráfico y varios gráficos que ya los ven ustedes, que habla de cómo se ha dado la violencia acá. Un poco, digamos, contenta, vamos a decirlo así. Estos son gráficos que se han dado en 2024, el 2025 todavía no salen, así que tenemos que ir esperando. Entonces, como ven, los niveles de violencia psicológica son mucho más mayores que los de violencia sexual. En algún momento, hace muchos años, no eran tan diferentes, pero por eso es que digo que bueno que por lo menos estemos avanzando. Clásicas cosas que ocurren de por qué las personas no se acercan a las instituciones a realizar. Vamos a ver si puedo agrandar esto. Ustedes me dicen. Como ven, estas son las entidades. Acá dice, las mujeres que fueron entrevistadas, se les preguntó por qué nunca buscaron ayuda. Y existió un gran porcentaje de que consideraban que no era necesario. Otros que sentían vergüenza. Y acá lo tengo más graficado. Mejor, digamos acá, mucho mejor. Dicen, no era necesario, 43.6. Tenía vergüenza, no sabía dónde ir. El no saber a dónde ir, 11.11, en este momento en que todo es digital, en que estamos fallando. Miedo a que le peguen de nuevo a ella o a sus hijos. Quiere decir que nuestras medidas de protección no están siendo suficientes, nuestro avance rápido no está siendo suficiente. Miedo a que le cause problemas a la persona que le pegó. Sí, bueno, es algo. De nada sirve, estamos graves. Miedo al divorcio, a la separación. Presión familiar. Ella tiene la culpa. Miren, estamos en el año 2025, esto ha sido el 2024, y existe todavía, ella tiene la culpa. Cosas de la vida y otras razones. Miedo a que no le den el dinero para el sustento de su familia. Evidentemente, violencia económica, como ya lo sabemos. Entonces, estas estadísticas nos van a ir enseñando que todavía hay mucho por avanzar, como abogados, como jueces, como seres humanos, como sociedad.
Lo bueno es que desde el año 2011 hasta la fecha, y es cierto, ha venido bajando, ha venido bajando. Sí, debemos seguir, sí, claro que sí, debemos continuar dando mayor respaldo a que no exista la violencia ni contra la mujer, ni contra ningún integrante. Este gráfico va más relacionado con el tema de los niños, atendiendo a que también existen grupos de integrantes de la familia. Se puede observar que los que más corrigen son las madres, mayor paciencia seguramente, y los padres. Casos atendidos, a ver, vamos a enfocarnos solamente en un comparativo del 2000. Bueno, vamos a ver. En el año 2020, mujeres 4.852, hombres 1.459. No decimos que no exista violencia, por supuesto que sí, es un integrante de la familia más, que no debe existir, en ningún concepto debe existir el tema de la violencia. Nos remontamos ahora al 2024, que ha sido el año en que más violencia ha existido. 6.488 versus 1.627. Entonces, esto es un claro ejemplo, un claro ejemplo de cómo la sociedad debe seguir protegiendo. Les mencionaba al inicio también sobre el portal estadístico que ustedes pueden ingresar. Es muy interesante, si están interesados, revísenlo. Hay un rubro especial sobre el tema de la ley 3036-4. Verifican el tema de la producción y de algunas cosas que pueden interesarles por cortes, por departamentos, muy interesante. Entonces, esta estadística nos muestra qué cantidad de demandas o denuncias, perdón, ingresan por departamento. Cosa que me ha parecido un poquito alarmante, que hay muchos lugares, San Martín, Ayacucho, bueno, Ayacucho es parte sierra, siempre se ha sabido que la estructura del patriarcado siempre se ha remontado más a las zonas profundas. En el Callao, casi nada. En Lima, casi nada, 31. Pero si maximizamos ese 31 que dice que realmente, a ver, si nosotros nos ponemos a pensar cuántos puede haber ingresado imaginamos, Corte de Lima Este. Calculo, yo entré a la estadística, no recuerdo exactamente en la cifra, pero pongámosles un número, que fueran 9.000, digamos en este año, o 10.000 en este año. Eso equivale a ese 31 que está ahí. Quiere decir, ¿cuántos pueden haber en Ayacucho? ¿Cuántos pueden haber en San Martín? Bastante, mucho, por mejorar. Bueno, eso son los conceptos generales y las cosas sociales generales que quería que sepan para que podamos concientizar la necesidad de esta ley y la importancia de que mantenga siempre el uso correcto y el uso adecuado. Y para que todos tengan argumentos sólidos para cuando escuchen personas que digan la violencia no tiene género o que se tiene que eliminar el tema de el término la mujer en este tipo de ley. Aún tenemos que seguir protegiendo, señores, aún. ¿Vamos por buen camino? Sí. Ahora bien, como sabemos, dentro de este intento de política del Estado que tuvo nuestro gobierno, inicialmente existía la 26260, que demoraba pues muchísimo, demoraba la vida. Y más o menos para que entiendan que esta demora no solamente ocurre en este país,
ocurre en muchos países. Ahorita les voy a ir mencionando porque este link de YouTube para que algún momento lo puedan ustedes abrir. Requería un cambio. El cambio llegó con esta ley, la 36, con esta ley que estamos analizando. Y, por supuesto, un cambio mucho mayor aún con la 31715. Este link que ustedes ven aquí abajo, lo he puesto para que entiendan, bueno, para que puedan visualizarlo cuando ustedes ya cuando deseen y tengan el PPT. ¿De qué trata? Este es el caso María Peña, en el que se establece un caso, ocurre una situación de violencia doméstica, que inicia el caso en 1983 y hasta el año de 1997 no se resolvía. Estamos hablando de Brasil. Luego la buscan a la señora por este caso y le dicen, si tú deseas, lo presentamos ya en las instancias internacionales, porque este caso aquí en este país está a punto de morir. La señora Peña accede y es el primer caso en el que se aplica la Convención Belén do Pará. Importante que lo puedan escuchar, solamente son 12 minutos, pero les va a interesar y a gustar. Entonces, a razón de los cambios y de los avances de la ley que no cumplía con la finalidad por la cual había sido propuesta, es que vinieron existiendo estos avances, llegando hasta la 31715, que solamente he modificado en realidad en su momento, estamos hablando del año 2023, ciertos artículos. Esos artículos son los que vamos a ir conversando en lo que continuamos. Empezamos con el artículo 15. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor. Eso lo sabemos, sin necesidad de tener su representación. La modificación fue con el único requisito de que el denunciante sea debidamente identificado por la autoridad que recibe la denuncia, guardando la reserva del nombre acá, en los casos establecidos por la ley y cuando obedezca razones razonables no previstas en ella. Se mantendrá la reserva y realizará una intervención de oficio. También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo, no se requiere firma de abogado, estamos hablando del principio de simplicidad, tasa, perdón, me perdí, no se requiere firma de abogado, tasa o alguna otra formalidad, sin perjuicio del expuesto. Los profesionales de salud y educación deben denunciar todos los actos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo de familia que conozcan en el desempeño de su actividad. ¿Cuál fue la primera observación a esta ley? Decía, bueno, esta en realidad se dio esta modificación por las denuncias falsas que podrían existir. Eventualmente se acercaban, hacían denuncias y como cualquiera podía denunciar, pues no tenía no existía esa incidencia de veracidad cuando se presentaban estas denuncias. Por eso es que se decía, identifícate, ahora, ¿no? Ahora identifícate. Pero, ¿cómo debe entenderse esto? Porque también se decía, ahora que piden el DNI todos, quiere decir que si una persona va y presenta la demanda sin su DNI no va a ser admitida. No, entonces sabemos que sí va a ser admitida porque se entiende, y a eso es lo que va, como debe entenderse, porque debe ser entendido en función al principio de intervención inmediata y oportuna, y así como el de sencillez. ¿Qué más nos da este artículo? Ya. Nos menciona la denuncia guardando la reserva del nombre en los casos establecidos por ley y cuando obedezca a causas no previstas en ella. Entonces, ¿se puede reservar el nombre de quien haga la denuncia? Por supuesto que sí. Cuando existe un vínculo laboral, ¿cuántos casos hay que la empleada se entera de que existe violencia doméstica en su entorno? De que la mamá maltrata a los niños o que maltratan a los abuelos y no se atreve a denunciar porque la van a despedir.
es existe el vínculo laboral familiar, comunidad, antecedentes penales o un temor fundado. Perdón, ahí hay una inversión por si acaso en la diapositiva que me acabo de dar cuenta. Causas de la ley tendría que ser para los que son profesores médico en N y causas razonables para aquellos que son el vínculo laboral, familia, comunidad y antecedentes. Hago esa mención para cuando ustedes tengan que analizar o revisar eso. Acabo de notar esa diferencia. Entonces, una de las cosas que también pros y contras, ¿no? Se dice ahora que la exigencia de identificar al denunciante con DNI limita severamente la posibilidad de las denuncias anónimas, lo que hace un momento era lo contrario. Decíamos, esta ley se ha hecho porque había muchas denuncias anónimas. Y ahora es lo opuesto, dicen, esta ley limita severamente la posibilidad de denuncias anónimas. Disuade a los testigos, a los vecinos. Por eso es que es importante entender que puede existir una reserva cuando existan causas razonables, cuando existan causas de la ley. Es importante para que cuando tengamos que aplicar esto, podamos utilizar cualquiera de estas dos formas para poder reservar el nombre. Seguimos. Otro de los que ha sido modificado en su momento es el artículo 16. El artículo 16 nos habla del proceso especial. Nos habla de lo que es dentro del artículo 16 encontramos cuatro situaciones, cuatro situaciones, que es cómo vamos a empezar este proceso, cómo se va a desarrollar cuando existe un riesgo determinado, cómo cuando existe un riesgo no determinado. Habla también de la comunicación célere y de la ejecución inmediata. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Permítanme, vamos a hacer las anotaciones. Riesgo determinado. Evaluación inicial. El juzgado, bueno, ¿qué ocurre cuando existe un riesgo determinado? Se va a hacer una evaluación inicial, se va a priorizar el riesgo que puede existir, leve, moderada, severo, la audiencia de protección, que ya la conocemos, y hasta existe el tema de prescindir la audiencia. Entonces, cuando existe un riesgo determinado, el juzgado de familia evalúa la denuncia y determina el nivel de riesgo en un plazo máximo de 24 horas. Antes no era así, antes era un plazo mayor. Y eso fue lo que se modificó. ¿Qué más tenemos? Esta decisión se toma. Vamos a tocar conceptos aquí rapidísimo porque más adelante vamos a ir profundizando. Ya. Las decisiones del juzgado se toman priorizando el nivel de riesgo, identificando o garantizando la seguridad de la víctima ante situaciones de violencia. Se realiza la audiencia para emitir las medidas de protección o medidas cautelares necesarias ajustadas a las circunstancias específicas de la víctima en riesgo, sea moderado o severo. En caso de riesgo severo, el juez tiene la facultad de prescindir de la audiencia, actuando de forma rápida para proteger a la víctima de manera efectiva. En caso de riesgo no determinado, existe la variación del plazo. El juzgado de familia evalúa el caso y puede resolver o debe resolver en un plazo máximo de 48 horas desde que se presentó la denuncia. Se lleva a cabo la audiencia donde se presenta la evidencia y se discute la situación para poder llegar a emitir estas medidas de protección. Se determinan las medidas a tomar, que es justo lo que acabamos de mencionar, y se comunica a todos los miembros. Una cosa que escapa de lo legal y pasa a lo real, que es también para verificar. Esta modificación de 48 horas a 24 horas, ¿mejora en algo y detiene en algo el tema de la violencia? A ver, si alguien quiere conversar conmigo rapidísimo de esto. ¿Creen que el plazo de 24 horas es beneficioso o perjudicial cuando se tiene que evaluar sobre un proceso de violencia? ¿Alguien que desea hablar? Pero sí me están escuchando, ¿no? Porque ya me preocupa que por lo menos confírmeme que me estén escuchando, por favor.
Sí, doctora, se escucha, se ha deshabilitado el micro porque mucha interrupción, doctora. Van a levantar su mano cuando van a intervenir. Ok, ok, perfecto. O sea, gracias por mencionarlo. Si no me iba a pensar que, a ver, entonces iba a pensar, voy a ver el chat entonces, puede que alguien haya escrito en el chat. O también has deshabilitado chat, no, ¿no? Porque justo se había mencionado, No, doctora, eh, el chat está activo. ya, por si acaso. Listo, perfecto. Entonces les decía, pónganme por favor por lo menos en el chat, si consideran que esto del cambio o de esta incorporación de 24 a 48 horas ha sido beneficioso. Y si me ponen rapidísimo el por qué. A ver, 30 segundos para que pongan. Nadie. Ya, bueno. A ver, vamos a hablarlo vamos a mencionarlo desde un panorama legal, desde un panorama como abogada, desde un panorama como, si es beneficioso, pues son procesos de tutela urgente. Sí, ahí lo estás viendo desde abogada y está perfecto. Ahora, si lo vemos desde la víctima, a ver, o en todo caso quizás mi pregunta no está siendo bien formulada, voy a replantear. ¿Creen que es suficiente 24 horas para que puedan enterarse de un caso y puedan emitir las medidas de protección? ¿Y por qué? Voy a mencionar el por qué. Y ahorita ya cerramos con esas preguntas. Por supuesto que sería beneficioso si realmente se realizara en el plazo que se dice. Y aunque sí lo hacen, no se analiza correctamente. 24 horas no son suficientes para que puedan realizar, porque 24 horas no revisan un solo expediente. 24 horas tienen que realizar 10 o 20 expedientes. Entonces, 10 o 20 expedientes podrán ser analizados correctamente para poder aplicar los enfoques de los cuales estábamos hablando. No, no, en realidad no está siendo, no forma parte, es un concepto mío, por supuesto, es una opinión mía, respetable todas las demás opiniones. Beneficioso si es que tú ves que te va a salir la protección, pero realmente habrán evaluado por qué hago esta precisión. Vamos a entrar acá para que vean. Oh, debí borrar esto, pero bueno, en fin. Vamos a ver. Ya, bueno, no puedo hacerlo. Solo quiero que vean. Entiendo que no van a compartir imágenes. Esto lo hago por temas académicos, vamos aclarando. Una sola persona puede tener cuántos procesos de violencia. Obviamente en algunos casos puede ser demandada, ¿no? Que en este caso son 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo ahí? 24 horas es suficiente para que puedas entender que una persona está siendo violentada. Sería lo ideal, por supuesto. Es lo ideal. Es lo que existe, es lo que hay en realidad, porque la norma te dice 24 horas. Pero para efectos prácticos, ustedes van a dar cuenta que me he tomado la molestia de revisar algunos juzgados. No voy a mencionar corte, pero de 10 demandas, haciendo una estadística así somera, 8 son improcedentes. Y he visto casos, como el que acabo de mencionar en este de acá, en el que, a razón de la ficha, la famosa ficha de aversión de riesgo, a veces vienen y dicen, esto es leve. O pasa alguna situación en la que ellos no pueden determinar en sí el riesgo, que es lo que habíamos visto, las 48 horas, y simplemente es más sencillo rechazar. ¿Por qué? Porque, vamos a ser sinceros,
pesa mucho la producción, es necesaria la producción para muchos juzgados. Entonces, resolver en 24 horas bien no siempre se va a dar. Es una apreciación que tengo y simplemente lo dejo ahí como nota expositora, por así decirlo. Entonces, como pueden ver, existe una sola persona nos puede generar cuántas demandas, cuántas denuncias. Entonces, lo importante es la valoración. Es justo lo que dice ahí. Valoración central será minimizar el riesgo de sufrir una nueva agresión. Entendamos que las denuncias se basan en determinar y prevenir este riesgo. No estamos hablando de determinar el hecho. No tengo que pensar en que cuál fue el hecho, cómo se dio el hecho, realmente se dio el hecho, ¿será verdad que se dio el hecho? No. En los procesos de violencia se tiene que verificar, analizar el riesgo. Valoración central será minimizar el riesgo de sufrir una nueva agresión en base a los criterios objetivos aprobados en la ficha de valoración de riesgo. Y sobre la base de esta ficha se pueden imponer las medidas de protección. ¿Qué exigencias se debe cumplir? Motivación. Evidentemente, sabemos que la motivación implica que en los considerandos de la resolución debe quedar perfectamente claro el razonamiento lógico por el cual se llega a la determinada conclusión. En esta deben constar los fundamentos de hecho y de derecho de manera suficiente, razonada, que lleven a este fallo. ¿Qué implica? ¿Vamos a revisar una ficha de riesgo? Sí, claro que sí. Entonces, ya, vamos a una ficha de riesgo, pero obviamente la ficha de riesgo no es prueba tasada, porque ya no existen las pruebas tasadas, es un aporte que nos da para que nosotros podamos analizar. Pero hasta ahí también existen algunas situaciones que uno tiene que pensar. Ejemplo, y pongo este ejemplo, mejor dicho, voy a aprovechar este print para poder mencionarles. Imaginemos que una de estas denuncias tiene ficha de riesgo leve. Y ha pasado que uno va, hay casos en que van a las comisarías y denuncian, imaginemos, ¿no? Y me he peleado, me he insultado, leve. A la siguiente, me he peleado y me ha tirado una cachetada. Y me ha amenazado, no sé, moderado. Una sola persona puede tener varias fichas de riesgo. Ahí viene el tema del enfoque que habíamos analizado de integridad, de poder relacionar todos los eventos en esta bolita que les había mencionado, que vendría a ser el tema de la violencia. Por eso es que muchas veces ocurren los casos que seguramente todos hemos escuchado en las noticias, donde dicen, no me hacía caso el de la comisaría, he venido a avisar y me ha dicho que no, que eso no es para tanto. O casos en los que sale la mamá diciendo, a mi hija la han matado porque no le ha hecho caso el de la comisaría. Esperamos a que ocurra un riesgo mayor para recién aceptar que existe esta violencia. Es por eso que en las fichas de valoración que nosotros es solamente una ayuda, un aliciente, los que estén trabajando en el Poder Judicial, que te permita entrar siquiera a consulta de expedientes, nombre y apellido de la persona y verificar si esa persona ha tenido o tiene, como en el caso que les acabo de mencionar, como 20 denuncias. Por más que la ficha de riesgo te diga leve, tienes que hacer eso, tienes que hacer esa labor, porque estás protegiendo, o lo que pretendemos es proteger un riesgo. Y es por eso que digo, te va a dar para resolver en 24 horas las 20 demandas que llegaron para calificar, las 20 denuncias que llegaron para calificar ese día. Porque responsabilidad tenemos si es que no lo hacemos en esas 24 horas.
Entonces es algo como que ni mucho ni poco, ¿no? Para poder nosotros resolver y para poder analizar y brindar una debida motivación dentro de la resolución que se va a emitir. Seguimos. Regresemos, estábamos analizando el artículo 16, que les había mencionado que tenía A, B, C. Otra de las modificaciones que se realizó fueron la comunicación de las medidas. ¿Qué es lo que se dice? El juzgado debe comunicar las medidas el mismo día de la resolución, utilizando el medio de comunicación más rápido disponible para garantizar la efectividad de la acción. Eso lo tenemos claro. Tiene que ser bastante célebre. Las entidades responsables deben ser notificadas, por supuesto, por eso es que ahora existen los correos institucionales, más rápido, un correíto y ya llegó las medidas que uno está tomando. Les decía, las entidades responsables deben ser notificadas de manera oportuna para asegurar que se implementen las medidas adecuadas según la situación de la víctima y del contexto del caso. La comunicación se extiende a todos los sujetos procesales, asegurando que cada parte esté informada de las decisiones tomadas por el juzgado. Es responsabilidad del juzgado garantizar que las comunicaciones se realicen de manera efectiva, lo cual es esencial. O sea, ahora, como punto 4 de este mismo artículo, encontramos a la ejecución de las medidas. La medida debe ser ejecutada de manera inmediata. Todas las medidas de protección deben ser ejecutadas sin importar el nivel de riesgo identificado, asegurando la seguridad de las víctimas y su acceso a la justicia. Una crítica, una observación que escuché de este extremo es: si todas las medidas no van a tener una diferenciación, se corre el riesgo de que las medidas que realmente requieran no necesariamente van a ser, abordadas como debe ser. Hay una frase, déjame ver si la tengo por acá, para acordarme. La frase que leí en esta observación, riesgo determinado, previsión. Bueno, era algo así como que, si todo es urgente, nada es urgente. Esa era la frase. Si el concepto es ejecuta las medidas sin importar el riesgo, significa que nada es urgente, porque todo es urgente. Es decir, ¿cómo nos vamos a poner cómo puede ser más urgente, cómo puede tener el mismo nivel de urgencia algo que quizás no lo necesite? Porque ese que tú le estás dando prioridad, que no es urgente, le está quitando el espacio a ese que sí es urgente. Entonces, más o menos, esa era la disyuntiva que puede existir. En realidad, debatible, por supuesto, porque yo por lo menos puedo entender simplemente que se refiere a que todos merecen la misma atención, todos merecen la misma importancia. Esa es una manera de poder. Y la otra manera de analizarlo es lo que les mencionaba. Si consideras que todos son iguales, entonces, ¿para qué me diferencias entre leve, riesgo y moderado? ¿No? Porque a la larga va a ser lo mismo. Entonces, ahí les dejo las dos ideas para que cada quien analice y pueda definir lo que considere defender. Plazo máximo. Desde la denuncia, el plazo máximo para el dictado de las medidas es de 48 horas, garantizando una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de violencia. La responsabilidad de la ejecución de las medidas recae en el juzgado, ya lo habíamos mencionado hace un momento, que debe actuar de manera diligente para asegurar la protección de las víctimas. En casos donde el nivel de riesgo es severo, la ejecución inmediata de las medidas es trascendente. Para poder prevenir daños, por supuesto, la ejecución de las medidas sí o sí se tienen que realizar porque es necesaria para poder prevenir los posibles daños y agresiones de las víctimas. ¿Sí? El artículo 22. Tipos de medidas de protección. El artículo 22 logró incorporar 3 numerales a lo que ya existe, a lo que teníamos, ¿no? Dentro de estos tipos de medidas de protección
tenemos el numeral 1, que es el retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima. En caso de riesgo severo acreditado, reincidencia de violencia física independientemente en quien recaiga la titularidad del inmueble donde se ejecuten las medidas de protección. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución. En el supuesto de riesgo moderado acreditado, si bien el inmueble pertenece a la sociedad conyugal, el agresor será conminado a abandonar el inmueble, caso contrario será retirado por la policía. Esta modificación se dio, a ver, permítanme un segundo porque estoy escuchando ruido afuera y quiero cerrar la mampara. Bueno, no sirvió de mucho, hay un evento al parecer cerca de acá. Entonces, el numeral 1 en el que se hizo esta modificación permite dar el cumplimiento efectivo de la medida y que no se obstaculice la medida bajo el pretexto de la propiedad, porque en realidad la propiedad ya no es un obstáculo. Antes existía el gran dilema de, ya, pero si es su casa, ¿cómo lo sacamos? No lo podemos sacar. ¿Cómo nos vamos a meter ahí a poder sacarlo? Existe el derecho a la propiedad, no hay forma de que podamos sacarlo. Sin embargo, ya no es así. Evidentemente ahora la propiedad, digamos que no es que se pierda en absoluto, obviamente, pero es una medida de protección que va a suspender el derecho de uso de uso de habitación en favor de la persona violentada. Es decir, ya no es que la víctima tiene que huir y tiene que escaparse y buscar un refugio, cuando en realidad el agresor está dentro del mismo inmueble. Es entonces el agresor el que debe salir. Y ahí es donde se hace la diferenciación entre riesgo moderado y riesgo severo. Porque la policía puede ingresar. En el riesgo severo, la policía ingresa y lo va a sacar. En el riesgo moderado, le das la posibilidad también a que el agresor pueda retirarse. Y si no se retira, ya lo apercibes, ¿no? Y es así donde ellos ya no pueden escudarse en eso. Eso fue una gran avance que se tuvo en este numeral. Punto 2. Impedimento de acercamiento o a proximidad a la víctima en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios, lugar de esparcimiento, fue lo que se incluyó, u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas, de habitual concurrencia a una distancia idónea, determinada por la autoridad judicial para garantizar su seguridad e integridad. Antes solamente estaban pues limitados los lugares en los que uno podía establecer esta protección. Y se veía que la violencia continuaba en lugares donde, bueno, tú no me has prohibido que me acerque acá, me voy a acercar, porque no me has prohibido. Entonces, inclusive ahora, he leído un comentario, no recuerdo si es de acá de Perú o de España, la verdad, eso sí no me acuerdo, en el que se procura que se incluya no solamente ya lugar de esparcimiento, sino cualquier sitio, cualquier sitio. Va a ser un poco difícil también en la aplicación, ¿no? Porque este numeral es debatible, igual que muchas cosas en el derecho, porque puedes decir ya, en lugares de esparcimiento, pero hay muchos aspectos en que cómo haces que se cumpla, cómo haces que se establezca. Es más, cuando existen, que seguramente lo debemos ver más adelante, cuando existen las famosas familias, ¿no? Cuando existe el régimen de visitas, cuando existe tenencia, ¿cómo haces? Esas cosas se tienen que analizar, motivar dentro de la resolución. Por eso es que sigo manteniendo que a veces esas 24 horas no son suficientes. Seguimos. Numeral 7. Prohibición al presunto agresor de disponer, enajenar, destruir, trasladar, ocultar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes de la sociedad conyugal o de la pareja conviviente. Este de acá responde, obviamente,
a aquellas estructuras patriarcales en el que existía una asimetría no solamente digamos, de derechos, sino también, hablando de hace muchos años, por supuesto, sino también de aquello que ahora denominamos, pues, violencia económica, ¿no? Porque era la clásica, bueno, una de las tantas clásicas, que el agresor decía, ah, ya, me fuiste a denunciar, ahora desaparezco todo. Aprovechamos que las cosas están en mi nombre y lo desaparezco. Aprovechamos que tú y yo no estamos casados, que solamente convivo y te vas a quedar sin nada. Y eso es lo que ocurría. Pero ahora existe la posibilidad de que podamos efectivizar este tipo de medida de protección. Dato interesante en este caso. Como lo podemos ver, no solamente aplica para la sociedad conyugal, sino también aplica para las parejas que son convivientes. Muy importante. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que sí lo debemos, de hecho que lo hemos analizado seguramente, es que, por ejemplo, ya, no puedes vender, no puedes hipotecar, son situaciones civiles, pero ¿cómo efectivizas eso? ¿Cómo efectivizas eso? Simplemente dices medida de protección. La número 7, no quiero que no vas a poder destruir, vender ni nada. ¿Qué nos faltaría ahí? Si estamos hablando de este tipo de derechos, estamos hablando de que esto tiene que terminar en registros públicos. Se tendría que emitir unas partes para que pueda ir a registros públicos y que este derecho sea oponible a terceros, de tal manera que se garantice que este numeral sea efectivo. Seguimos. A ver. Y ya que estamos hablando de medidas de protección, es importante, y por eso les decía que vamos a tocar algunos temas, conocer las características que pueden existir entre una medida de protección y una medida cautelar. Las medidas de protección y las cautelares dictadas por el juzgado de familia se mantienen vigentes, lo sabemos, en tanto persistan las condiciones de riesgo, siempre enfocados en el riesgo, con presidencia de la resolución que pone fin a la investigación o al proceso penal. Es decir, no tenemos que ver con lo que vaya a ocurrir en el proceso penal. Estas medidas se van a mantener firmes aún se hayan realizado, se haya determinado que el hecho no sucedió. Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que sí ocurre. Les voy a comentar, bueno, primero termino esta segunda parte y les comento de un caso. Estas medidas pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto por el juzgado cuando, ya, hay dos casos que les quiero comentar. Estas medidas pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto por el juzgado cuando de los informes periódicos remitan las entidades encargadas de su ejecución. Advierto a la evaluación de la sustitución del riesgo de la víctima o a solicitud de esta última. En tales casos, el juzgado de familia cita a las partes a una audiencia respectiva. Caso 1 que les quería comentar. Había un señor de tercera edad, bueno, pareja de esposos en realidad. La esposa agredía físicamente y psicológicamente al esposo. Por el riesgo se le dieron, por supuesto, las medidas de protección. En el transcurso, los señores se divorciaron, pasó un buen tiempo. Vinieron y solicitaron el levantamiento de la medida. Cuando solicitaron el levantamiento de la medida, evidentemente se hace una audiencia. Normalmente, cuando existen los levantamientos, normalmente no aparece la persona que fue agraviada, porque a veces los levantamientos pues ocurren después de mucho tiempo. Y normalmente uno entra a la audiencia y solamente ve al presunto, o al que fue, o al presunto agresor en aquel momento,
quien está solicitando la medida. Y como no hay, está debidamente notificada, se levanta la medida, porque no podemos determinar ningún riesgo, porque no está la persona. En este caso, el señor había, la señora había solicitado el levantamiento de las medidas. El señor aparece, asiste a la audiencia. Se le pregunta si existe algún el riesgo si todavía persiste o tiene alguna situación que merezca todavía la protección o que genere un riesgo. El señor empezó a contar, mire, nosotros nos hemos casado hace muchos años. Resulta que el señor se casó, pues bueno, el señor tendría, según lo que nos mencionó, 45 años y se casó con quien fuera su esposa, que tenía 23 años en aquel entonces. Tiempo después, ahora el señor tiene como 70 años, o bueno, creo que 60, 70 años, y la señora pues tiene 50 años aproximadamente. Entonces hay una gran diferencia de edades y el señor utilizó y manifestó esa diferencia precisando que ella abusaba físicamente de él, ella lo insultaba, le decía que era un viejo que no podía valerse por sí mismo, que ya no hacía las cosas, que ya no podía brindar y aportar en la casa. Bueno, entendamos que era una persona de tercera edad, ya, ¿no? Él era todavía de tercera edad, mejor dicho, él era de tercera edad y ella todavía no era de tercera edad. Y sí existe casos. Entonces el señor dijo, yo quiero que por favor permanezca todavía, porque este papelito es lo único que me protege de que esta señora no me agreda. Viven en la misma casa, el señor vive en el segundo piso, la señora vive en el primer piso, los hijos pues ya salieron del nido, pero la señora dice, yo ni me acerco, ya ni le hablo, ya ni le digo nada. Pero el señor dice, no, pero si ayer me estás gritando porque no he podido levantar los platos, no he podido hacer algo. Situaciones de violencia doméstica, violencia psicológica. Entonces, existía el riesgo. O sea, ahí nos podíamos pensar, y es una situación del cotidiano, es una situación del día a día, pero es un riesgo. Porque la señora en su momento dijo, bueno, sí, es que a veces me haces renegar y me molestas tanto que me sacas de quicio, ¿no? Una cosa así. Entonces, el señor pedía, que decía, no, cuando yo me sienta realmente vulnerado, realmente mal, voy a llamar por teléfono para que vengan y yo sé que con este papel me protejo todavía. Pero si usted me quita este papel, yo no tengo protección. Y era cierto. No había, en ese instante no existía alguna situación, porque cuando la señora dijo, es que me sacas de quicio, el señor dijo, pero lo único que yo hago es tratar de ni hablar la doctora para que no se moleste. Bueno, al parecer la señora tendría pues mal genio, no lo sé. Y eso que ya pues, convivían, pero no vivían, ¿no? Que ocurre muchas veces ya cuando son mayores de edad, cuartos separados y cada quien en su espacio. Y apenas si comparten los ambientes comunes del hogar. Y ahí se genera a veces también la violencia. La señora sí dijo, sí, porque me sacó de aquí, entonces el señor me gritó y me está insultando. Les pregunté, ¿y entonces por qué no ha ido a denunciar ese hecho? No, porque no me puedo estar quejando de todo lo que ella hace, porque si no, pues a cada rato tendría que denunciarla. Pero entonces sí existía un riesgo respecto de esta persona, de cómo un papel lo protegía. Por supuesto, se mantuvieron las medidas, no se levantó las medidas. Y eso que el proceso penal terminó. Y eso es lo que ocurre, y eso es lo que tiene que ocurrir, evaluar el riesgo.
Por supuesto que esto se hace mucho más fácil cuando las personas asisten a las audiencias, ¿no? Eso se hace mucho más sencillo ahí. Otro de los casos totalmente opuesto que les quería comentar, cuando se refiere a que estas medidas pueden ser sustituidas y empleadas de fácil efecto, en el que está, a ver, déjame ver si es aquí donde les quería comentar el siguiente caso o acá. A ver, terminando esta, les comento este segundo caso. Voy a apuntar para no olvidarme el caso. España. Como les venía diciendo, las medidas de protección comparten con las medidas cautelares características de, bueno, eso no les venía diciendo, vamos a mencionar. Las medidas de protección comparten similitudes con lo que son las medidas cautelares. Cosas totalmente difíciles, por supuesto. Cosas totalmente diferentes, perdón. Las medidas de protección comparten con las medidas cautelares características de provisionalidad y variabilidad, debido a que tanto la medida cautelar y de protección tienen una vida limitada en el tiempo, es decir, no tienen una vocación de permanencia. Están condicionadas a que se produzca un hecho futuro, como el dictado de una sentencia con calidad de cosa juzgada o una circunstancia que la deje sin efecto, ¿no? La variabilidad se presenta en las medidas de protección en el sentido de que las mismas pueden ser modificadas a pedido de parte o de oficio por el juzgado de familia, siempre que se alteren circunstancias que motivaron el dictado de la misma. Que de alguna manera, si agarramos el caso que les estaba mencionando, pues tiene mucha relación con el hecho de que se podría tranquilamente modificar si la parte lo dice, sí, no, ya no hay nada, y efectivamente se acredita que no hay ningún riesgo, ¿no? Por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de las medidas de protección y de la variación, y es ahí donde quiero tocar, de la variación de estas medidas de protección, debemos tener mucho cuidado también. Mucho cuidado cuando se van a hacer estas variaciones, sobre todo cuando nos enfocamos en los informes psicológicos del equipo multidisciplinario, que en muchos casos, como en toda rama, como en toda carrera, como en toda profesión, hay buenos y malos, ¿no? Hay quienes sí deciden realizar su labor, si se sientan desde las 8 hasta las 5 y realizan su labor, y hay quienes simplemente van, hacen un poquito, descansan, hacen otro poquito y se van, ¿no? ¿Qué ocurre? En cualquier profesión. Había un caso, pero no aquí, en España. Un caso en el que existía una violencia doméstica entre la mamá y el papá, obviamente, violencia doméstica, y tenían una niña de 5 años. Vamos a ponerle pues de nombre María, clásico. Entonces, la primera medida de protección fue que sacarlo del domicilio. Lo sacaron del domicilio al señor, pero tenían una hija en común. El juzgado dijo, está bien, no se le puede quitar el derecho a la niña de ser, de ver a su padre. Puede ir a ver. Entonces, iba a verlo primero con los psicólogos, porque tiene que haber un psicólogo ahí que pueda estar evaluando, que no pase ninguna violencia, porque obviamente existía un alejamiento con la mamá. A ver, déjenme apuntar aquí algo para poder decirles ahorita. Ya, listo. Ahorita les voy a decir eso. Entonces, a medida que pasaron los días o las fechas en que se realizaba esta evaluación, el señor, no sé, pues se habrá llevado bien con el psicólogo quizás ha observado cuestiones en ese momento que le han hecho creer que el señor estaba en capacidad de poder estar con la niña solas, emitió un informe diciendo que el papá podría ya visitar a la niña a solas sin ningún inconveniente, ¿no? En audiencia, porque en España creo que se entrevistaron con la menor, la niña todavía no quería, no estaba muy segura de
de querer estar con el papá. O sea, era ambivalente, ¿no? Ni sí ni no. Pero como ya existía un informe psicológico, ayudó a que se produjera el sí. ¿Qué resultó? El señor vio a la niña, salió con ella, volvió, una, dos, y justo se estaban a puertas del divorcio entre los señores. Y cuando se encontraron en la corte para el tema del divorcio, el señor pasó sutilmente por el costado de la señora y le dijo, te voy a dar donde más te duele. ¿Qué sucedió después? Al día siguiente le tocaba su visita, mejor dicho, le tocaba salir con la niña, y pues mató a la niña y se suicidó. Como podemos apreciar, analizar incluso la variación de estos hechos, de las medidas de protección, pueden generar mucho daño. Si solamente nos dejamos llevar por el levántese de la medida de protección. Hay cosas que se tienen que analizar. Hay riesgos que a veces ni siquiera los podemos ver en primer momento, que se tienen que evaluar. Por eso es que se dice que los jueces de familia tienen una sensibilidad mayor que todos los demás jueces. Quien habla no es juez de familia, por si acaso, soy juez civil, pero he conocido muchas colegas y tienen efectivamente una sensibilidad desarrollada que pues logran entender estos conceptos. Pero es importante que compartamos estos casos, es importante conocer estos casos, es importante tener el conocimiento de esta ley para poder no solamente ejercer, sino también vivir en sociedad. Entonces, como podemos ver, las medidas de protección protegen antes, durante y después. Así tendría que ser. Y el levantamiento tiene que ser analizado y desarrollado con mucho cuidado. Y acá está la anotación que hice para recordar. Suele decirse una frase, seguramente ustedes la han escuchado o la han mencionado. El que sea mal esposo no quiere decir que sea mal padre. Pueden haber escuchado. Y hablamos obviamente en términos de esta ley, ¿no? En términos de violencia contra la mujer, integrantes de grupos de familia. Pero en realidad tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza. O digamos, promover que esa idea no avance. ¿Por qué? Porque el que ejerce violencia en su casa, ya de por sí está faltando el aspecto psicológico del menor. Está afectándolo, por supuesto que sí. Entonces, no es que porque él es, muchas veces, y lo he escuchado de colegas, bueno, es que él puede ser un mal esposo, pero no necesariamente va a ser un mal padre. Si hablamos en conflictos externos, de que nos llevamos mal y discrepamos, por supuesto, ¿no? Nada tiene que ver en eso. Estamos hablando en el contexto de esta ley. Si eres alguien que maltratas a la mujer o viceversa, ¿no? Y también aplica. También hagamos, las mujeres, no necesariamente vamos a ser buenas mujeres si nuestros hijos ven que maltratamos a nuestro esposo. Si nuestros hijos ven que gritoneamos a nuestro esposo. Estamos afectando también a nuestro. Entonces, ni para aquí ni para allá. No necesariamente podemos decir que somos buenos cuando realmente estamos ejerciendo violencia en otros aspectos. Importante. Cuando vayamos a resolver, cuando vayamos a sentenciar o analizar un caso, tratemos de ser lo más objetivos en ese aspecto. Tratemos de ser lo más objetivos posible. Seguimos, ya nos falta poco para acabar, no se preocupen. Sé que tienen el examen. Bien, un concepto rapidísimo para que podamos entender la diferencia entre las medidas cautelares
y las medidas de protección. Está clarísimo. Las medidas cautelares forman parte de un proceso urgente, siendo su finalidad el aseguramiento del fallo definitivo, mostrando de esta manera su carácter instrumental. Es decir, la medida cautelar sirve a un proceso principal, del cual asegura el cumplimiento de la decisión final. A diferencia de esto, el dictado de las medidas de protección no es garantizar el cumplimiento definitivo de un fallo, sino garantizar la integridad física, psicológica, moral y sexual de la víctima, además del resguardo de los bienes patrimoniales, según lo que habíamos visto, los tipos que se pueden presentar en las medidas. La medida de protección puede en algunas ocasiones prevenir y en algunas otras ocasiones evitar el surgimiento o resurgimiento de los ciclos de violencia, evitando o disminuyendo los efectos de las agresiones. Seguramente han escuchado que tenemos ciclos de violencia, tenemos 3. La reconciliación, la agresión. Entonces, estos ciclos de violencia lo que se pretende es cortar estos ciclos de violencia. En algunos casos prevenir y en algunos casos evitarlos, ¿no? Seguimos. Estamos hablando de las medidas de protección. Tema importante también. El dictado de las medidas de protección autosatisfactivas, que son las que se emiten, ¿vulneran el debido proceso? Sabemos que las medidas, igual que las cautelares, son dictadas inaudita parte, por su naturaleza urgente. De tal manera, entonces, la pregunta, vuelvo a lanzar la pregunta. ¿El dictado de estas medidas vulnera el debido proceso? ¿No violan los principios de contradicción o sí los violan? El derecho a la defensa, la bilateralidad y la contradicción podrá realizarse a través de la impugnación. Se suspenden estos principios en tanto no se ejecute la medida. Sabemos que pues, en una medida cautelar o una medida de protección, se dicta la medida de protección o se dicta la medida cautelar, no se comunica a la otra parte porque obviamente es por su naturaleza de urgente, no se están violando los principios, no existe una violación del principio de contradicción, por supuesto que se tiene que realizar. Esos derechos se trasladan al momento en que ya se ejecutó y ahí puedes aperturar. Por eso existe en el caso de las medidas cautelares pues la oposición, ¿no? Entonces, podemos decir, por el contrario, que se viola el debido proceso en 2 situaciones. Si es que la medida cautelar no es dictada observando los requisitos que la ley señala, o cuando teniendo el derecho a una medida, los jueces no la pronuncian. En esos casos estamos violentando el debido proceso. En los casos en los que no analizando en los casos en los que quizás por haber analizado rápido en las 24 horas es posible que puedas hacerlo sin revisar bien y no concediste, bueno, ahí estás haciendo una violación al debido proceso. En este sentido, respecto a las medidas y a la vulneración del debido proceso, es que se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional a 3378-2019 en un proceso de acción de amparo. Se analiza en esta sentencia las medidas de protección, la forma de cómo se han dado y si ésta realmente vulnera o no vulnera el debido proceso. ¿Y qué es lo que ha establecido el TC? Los procesos especiales, como el de las medidas de protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, regulado por supuesto por la Ley 3036-4, no son ajenos al ámbito de protección del derecho a la defensa. Es decir, por supuesto que va a tener su derecho a defensa, pero no en ese ámbito. El dictado de una medida de protección no significa, además, la atribución automática del estatus de responsable penal al presunto agresor de violencia. Eso es una de las cosas que también tenemos que tener claro. Y es un sesgo que muchos operadores de justicia pueden tener, y lo he escuchado.
cuando he estado en un juzgado de familia, sí lo he escuchado, o nos ocurre. Proceso de tenencia o proceso de régimen de visita. Entras y se revisa, en esto de consulta de expedientes, se revisa si tiene otros procesos. Y he escuchado que cuando encuentran estos tipos de medidas de protección, en automático se asume la postura de que la demandante puede estar teniendo la razón. O tiene la razón porque el demandado tiene medidas de protección. No, entonces, malo, malo. Malo, malo porque tiene medidas de protección y seguimos avanzando en este proceso. Y no es así. Quienes conocemos la ley, o mejor dicho, quienes entendemos y tratamos de comprender que los seres humanos tenemos digamos, el hecho de poder generar sesgos, porque los sesgos existen y simplemente ocurren en nuestro cerebro y se dan, pero solamente los que identifican y son conscientes de que pueden tener ese sesgo es que van desarrollando la posibilidad de poder analizarlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, yo puedo decir, yo sé que puedo tener ese sesgo, tengo seguramente ese sesgo, por eso es que cuando lo he escuchado he parado la oreja, ¿no? He dicho, ah, no, pero ahí está. ¿Por qué? Porque es un sesgo que ya yo estoy reconociendo y que sé que no debo tener, o que si lo tengo, debo analizarlo con más cautela. Entonces, cuando yo escucho, digo, ya, medida de protección tiene, señor, bien. Trato de bajar, como suele decirse, ¿no? Dos rayitas a lo que se pueda estar pensando y decir, no, el hecho de que tenga la medida de protección no lo hace, digamos, no lo pone en una posición de desventaja frente a un proceso de tenencia, frente a un... Se toma en consideración, sí, pero pues, es importante también, por supuesto, que el demandado aparezca en el proceso, digamos, de tenencia y que pueda defenderse y manifestarlo, ¿no? Pero existe ese sesgo, que no determina, por supuesto, porque acá no hay nada que determine más que los hechos en su conjunto y los medios probatorios, por supuesto, en su conjunto. No determina, por supuesto, que se vaya a desarrollar en favor o en contra de determinada sentencia. Es simplemente un sesgo que a veces puede ocurrir. Y lo comento para que no les ocurra precisamente. Comento para que no se le ocurra, porque como bien estamos mencionando y lo señaló la sentencia del Tribunal Constitucional, el dictado de una medida de protección no significa la atribución automática del estatus de responsable penal al presunto agresor de violencia. El objeto de las medidas de protección es solo asegurar la integridad personal de quien presenta la denuncia por violencia. Por ello, su trámite es independiente y célere. La determinación de la responsabilidad penal del presunto agresor debe seguir el curso que la normatividad procesal penal prevé para el efecto. La oportunidad para hacer oír por el juez solo ha sido desplazada, como les mencionaba, acá te defiendes, a otra etapa procesal. No quiere decir que no te puedes defender, claro que sí, no se vulnera el debido proceso, no se vulnera el debido proceso. Entonces tengamos eso claro porque existen muchos escritos que ingresan diciendo, pero no se me ha dado la oportunidad de poder derecho a defensa, debido proceso. No, ya el Tribunal Constitucional lo ha dejado en claro. Bien, nos quedan solamente dos diapositivas que son las más sencillas porque ven más que todo temas institucionales. La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección que se encuentran en el ámbito de sus competencias, para lo cual deben tener un mapa gráfico y georreferencial del registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les hayan sido notificadas. Un mapa geográfico, por supuesto que sería útil. Es útil, claro que sí, pero de ahí a que lo utilicen continuamente, a que lo desarrollen, a que lo puedan utilizar, esperemos que sí. Esperemos que sí sea, esperemos que realmente esté sirviendo. No lo he visto mucho en
digamos, en un análisis o en una estadística de si realmente está sirviendo, pero es una modificación favorable. Asimismo, debe haber un registro del servicio policial en ejecución de la medida y habilitar un canal de comunicación directo para atender y monitorear efectivamente el pedido de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo, municipalidades para brindar una respuesta oportuna. Así es. Y el último que fue también modificado, que tiene relación a este, es el artículo 45, en el que se establece las responsabilidades del Ministerio del Interior. Se establece que tienen que tener una atención oportuna y que pueda brindar atención rápida y prioritaria a las víctimas de violencia. Refiere también sobre el mapa georreferencial y nos pide que se utilice mapas actualizados para localizar y proteger a las víctimas. Y se debe implementar y hacer cumplir las medidas de protección para las víctimas. Cosas que hemos venido también revisando en el transcurso de esta exposición. Bueno, eso es lo que corresponde a esta exposición. Quiero tocar nada más la última reflexión. Es que, regresando al inicio que mencioné sobre el tema de la cantidad de procesos penales que pueden existir versus los juzgados de familia que hay, lo hago solamente con la intención de que se vea que es necesario que le demos atención a la familia. Es sumamente importante que nosotros, desde nuestro punto, desde donde nosotros estamos, no podemos cambiar a la sociedad de la noche a la mañana, pero les aseguro que desde nuestras casas, desde cada uno de sus hogares, sí podemos ayudar a que no exista violencia. Podemos desarrollar y trasladar quizás esta información a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a quien lo necesite y a quien no lo necesite también. Porque en realidad es necesario que en un futuro, porque si realmente no existe violencia, que es una utopía quizás, ¿no? Soñar con que sea así, pero ir reduciéndola. Y está en cada uno de nosotros. Aprovechemos que se acercan las fiestas, aprovechemos que estamos a puertas de Navidad, Año Nuevo. Apapachemos a los nuestros. Eso sana heridas, sana cicatrices, ayuda mucho a curar a los niños interiores que a veces que venimos pues de ese estado patriarcado, de los años en los que las cuestiones eran mucho más así, más parametradas. Entonces, podemos mejorar, podemos hacer. Y respecto al Estado, es importante que también, si alguno de ustedes se ha convencido de que deberían existir más juzgados de familia, pues sí hay que ir mencionándolo. Necesitamos más juzgados de familia, deben existir más juzgados de familia. No puede ser que los juzgados de familia estén pues con 2.500 expedientes, 3.000 expedientes. Y existan, mientras menos juzgados de familia haya, más juzgados penales vamos a necesitar. Eso es justamente lo que no debe ocurrir. Debemos atender más lo urgente que la consecuencia, ¿no? Algo así como que curemos la herida, no esperemos a que la consecuencia sea mayor, ¿no? Eso es todo. Bueno, sé que están a puertas de rendir el examen. Si hay alguna pregunta por el chat, los leo. Doctora, disculpe, se ha activado el micro, pueden participar. Gracias. Lo único que les voy a pedir, por favor, dirijamos las preguntas en función a la exposición para que no extendamos mucho esta charla. Y si no hay preguntas y ha quedado claro, no habría problema también. ¿Alguien desea consultar de los participantes? ¿Desea hacer algunas preguntas? Por favor, pueden hacerlo en estos momentos. Buenas noches, profesora Nalí. Sí, por favor, una pregunta. Te escucho. Gracias. Respecto de la violencia de género que nos venía explicando, no sé si en la experiencia suya ha podido conocer alguna resolución de juzgado en que se hayan dictado medidas de protección a niños víctimas de violencia sexual por parte de terceros, ¿no? Porque
de plano, en alguna oportunidad pude acceder a una resolución donde se le negaba esa posibilidad por no calzar en ninguno de los supuestos de la ley, ¿no? Por no ser mujer, y el denunciado no ser integrante de su grupo familiar. Pero pensábamos en esto de que pertenece a una población vulnerable y, y en mérito a esta ley de ese principio de no discriminación, ¿no cree usted que debiera de protegérsele? Porque si no se le protege aquí, en este ámbito, en el marco de la 30364, ¿dónde se le protegería? Le agradecería una opinión al respecto. Gracias. Ya, a ver, esto es un aspecto mucho más genérico, ¿no? Y vamos a mencionarlo así. La ley 3036-4 tiene un marco muy, vamos a decirlo quizás, estricto respecto de quienes pueden utilizar esta ley. Y los que no calzan en esta ley, no quiere decir que queden desprotegidos. Tienen las protecciones abiertas que el derecho puede brindar, el derecho penal en este caso. Por eso es que quizás entiendo yo que en el caso que tú manifiestas, en que era un tercero, pues no calza dentro de esta ley, porque esto tiene que ocurrir dentro de un ámbito familiar. Pero protección, por supuesto que debe de haber tenido, debe de haberse ocurrido en aquel momento una denuncia penal. Entendamos que los jueces también pueden dictar medidas de protección, los jueces penales. Entonces, no todo puede calzar a través de la 3036-4. Tengamos parámetros de que sí, efectivamente, con el concepto de mujer que se ha trascendido y todo eso, el tema del niño sí es protegido, pero tiene que ocurrir para que esté dentro de esta ley, dentro del ámbito de familiar. Eso es lo que podría mencionar. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Elizabeth, parece que quieren ¿Alguna estudiar otra pregunta para dar? creo que quieren estudiar para el examen. Parece que ya no hay preguntas, doctora. Sí, Bueno, en todo caso, finalizamos la aprovecho, sesión. Elizabeth, antes de que Sí. me cortes, Elizabeth, de todas maneras, Muchas- recordarles, por favor, en serio, que es importante que esto inicie en nuestros hogares. Poquito a poco vamos a avanzar. No podemos cambiar el mundo, pero nuestro espacio sí lo podemos mejorar. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Nalí Rivero, por su excelente ponencia. Y a todos los participantes, muchas gracias también por su atención. En breve se le envíe el link para el examen. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos.